Las prostitutas. Aproximadamente 14,000 varones contratan los servicios sexuales de las sexoservidoras en las calles para llevarlas ya sea a casa, hoteles, casas de masaje, agencias de acompañantes. Y en base a este estudio que se hizo, se sabe que el 40% de las prostitutas callejeras son drogadictas. Este estudio se hizo en la ciudad británica, pero en Estados Unidos es de 1,500,000 y se estima que son $40 millones por día, que se estima que se mueve en dólares. El modo de vida de una prostituta es notoriamente un rechazo a los modos normales de la vida de una sociedad, como para compararla con la de un drogadicto. Una investigación mostró que las mujeres que se dedicaban a la prostitución ganaban mucho más que una mujer obrera y alcanzaban un salario medio y medio alto, casi tanto como los varones. Es aquí donde tenemos a nuestro asesino estrella, tratando de ser el héroe que mataba a todas las prostitutas como si fueran lo peor de lo peor, o como si fuera el desecho humano que nadie quiere. Pero la verdad es que las odiaba y hizo cosas horribles con ellas. Así que acompáñame a ver este asesino que, si bien no es un asesino que tenga la apariencia como tal de un asesino, porque si yo veo a Gary Ridgway en la calle, yo juro que no es un asesino. Su apariencia para nada tiene la de ser una persona que pueda llegar a hacer algún daño a alguien. Y en cambio, sí hizo mucho daño a muchas prostitutas, ya que las odiaba bastante. Pero bueno, ¿qué te cuento o qué les cuento más de esto? Mejor acompáñame a ver esta horrible y espantosa historia de este asesino. 3, 2, 1. Gary Leon Ridgway fue acusado de 49 muertes, pero él confesó haber cometido 71 asesinatos. Se cree que su número real fue de 90, la mayoría de las mujeres jóvenes prostitutas, y duró 29 años el terror. A todas esas mujeres las maté porque quería, y por eso era odio. Yo las odiaba. Odio a las mujeres y no quería pagar por tener sexo con ellas. Ella no era nada para mí. La follé, la maté y la deshice y me deshice de ella. Era basura, por eso yo la cubrí con basura. Lo que anhelaba era controlar a sus víctimas. Algunas de las palabras que dijo cuando estaba ya capturado. Ridgway abandonó la mayoría de los cadáveres en zonas boscosas alrededor de Green River, excepto a 4 mujeres que fueron encontradas en Oregón, donde solo lo hizo para despistar a la policía, pues ya estaban tras de él. Pero como eran cercas, los policías supieron perfectamente que se trataba del mismo asesino. Su modus operandi era que entablaba una conversación con una mujer, casi siempre prostitutas, a la cual subía en su furgoneta, ganándose la confianza y mostrando fotos de su hijo. La joven que subía a su furgoneta jamás pensaba que algo le haría este asesino. Mostraba la foto de su hijo y las jóvenes pensaban que era un buen
ser humano. Y la verdad es que como no tenía apariencia de ser un asesino, no parecía ser capaz de hacerle daño a nadie. Pero todos pensaban lo mismo, no solamente las prostitutas que se subían a la furgoneta, sino todo su entorno pensaba que Gary era incapaz de hacerle daño a alguien. Nadie se podía imaginar que fuera peligroso, pues era un tipo de baja estatura, usaba lentes de concha y tenía cara de ser buena persona. Su físico era de una persona en la cual tú podías confiar. Gary pedía a las mujeres que se quitaran toda la ropa, incluidas las medias, y pedía que usaran el baño, pues sabía que las víctimas por estrangulamiento suelen tener episodios de incontinencia. Nunca le pagaba a las víctimas antes de subir a su furgoneta y pedía le mostraran la vagina o los pechos. Esto le hacía creer a las prostitutas que era un cliente más. Se acostaba con ellas en su casa, en su vehículo, y al sentirse seguro, las estrangulaba, y al ellas darle la espalda, las atacaba. Algunas de ellas fueron estranguladas con sus propias manos, algunas fueron con sus propias ropas interiores, y ya cometido el acto de matarlas, manejaba de noche y llevaba los cadáveres a un lugar apartado en la carretera. Volvía a través de los bosques para tirar los cuerpos como si fueran bolsas de basura. Les quitaba su ropa y objetos para no dejar evidencias de ninguna índole y que fuera más difícil la identificación. Era tan prudente que hasta le cortaba las uñas a sus víctimas antes de dejar en el bosque. Así no quedaría ningún rastro de él en su piel de las víctimas. No quería dejar huellas digitales y, como es normal en casi todos los asesinos, regresaba a la escena del crimen para revivir esa sensación de placer. Gary con frecuencia volvía al lugar para tener relaciones necrofílicas, aunque él negó haber sido necrófilo al momento de la detención. Después, ya en las interrogaciones, reconoció haberlo hecho. En una ocasión conducía su camioneta con su hijo dormido en la parte de atrás. Se bajó de la camioneta y se adentró al bosque a tener relaciones con uno de sus cadáveres. Decía que el sexo con sus muertas tenía ventajas, como por ejemplo era gratis, y al matarlas recuperaba su dinero, y ya muertas podía utilizarlas una y otra vez. En 1980 lo acusaron de intentar estrangular a una prostituta mientras tenía relaciones en su carro, cerca del aeropuerto. Dijo que fue en defensa propia, pues la prostituta lo mordió mientras pasaba el acto sexual y reaccionó de manera instintiva. La policía le creyó y no indagó más. La segunda detención fue en 1982. Fue arrestado por estar en una calle oscura en su camioneta. Tiempo después, los investigadores se enteraron que era Kelly quien fue una víctima del asesino de Green River. En 1983, el 13 de abril, recogió a Mary. Su novio lo siguió, quien la ponía a trabajar de prostituta, pero los perdió de vista y más tarde la chica no llegaba a la casa. Entonces recorrieron las calles buscando la furgoneta
en la que se subió y encontraron la camioneta y los agentes tocaron en el domicilio, que era el domicilio de Gary. Y salió y les dijo que estaba solo y los policías se marcharon creyéndole todo. La policía encontró el cadáver de Mary en el año del 2003, 2 décadas después. Y en 1984 también fue arrestado por contratar los servicios de una prostituta que le notó algo extraño. La prostituta le notaba algo extraño a Gary y algo en particular. Y a Gary lo sometieron a la prueba del bolígrafo, pero increíblemente pasó la prueba sin ningún problema y lo soltaron. Ted Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte y se ofreció a colaborar para detener a Gary. Ted dijo que probablemente conocía algunas de las víctimas que debían de estar cerca del domicilio de Gary y que habría más víctimas seguramente y cerca de donde él se encontraba y donde se encontraban las demás víctimas. Cosa que cuando lo detuvieron a Gary dijo ser cierto. Pero no lo tomaron en cuenta los investigadores ni le tomaron mucha importancia, cosa que les hubiera servido mucho para las investigaciones. En 1987, la lista se redujo al perfil que ya tenían establecidos. En ese tiempo se hacían perfiles y en base a eso se basaban para hacer la captura de los asesinos y solamente se redujo a la lista que ellos tenían del perfil criminológico que les había arrojado los investigadores. En 1980 Gary ya estaba en esa lista y los días que se cometieron algunas desapariciones, casualmente Gary no había ido a trabajar en la empresa de camiones donde él trabajaba. Se le puso en vigilancia y las prostitutas confesaron que Gary pasó tiempo merodeando por los lugares donde ellas trabajaban. Confesaron que Gary era una persona sumamente extraña y diferente. El 8 de abril del 87 consiguió uno de los investigadores una orden de cateo para registrar su domicilio, pero no encontraron nada extraño. Pero no se fueron solo así. Tomaron las muestras de pelo y de saliva de Gary. Justo en ese tiempo y por esos días estaban dando muchas actualizaciones sobre las pruebas de ADN. Así que su ADN, su cabello, la muestra de saliva que dejó, sabrían si era él o no en algún futuro, cuando ya estuviera bien establecido eso de las pruebas. En junio del 93 ya se habían desaparecido 26 mujeres. Luego en el verano, 5 más. Y en el otoño otras 5 más. Algunas fueron en la montaña y otras en el lago de Green River. En algunas ocasiones, de 3 o 4 cadáveres en un mismo punto. En el 94 ya iban 40 víctimas. Y de un momento a otro no hubo ninguna más. Y ningún asesinato volvió a ser Gary Ridgway. La razón era que había empezado a salir con mujeres y al tener satisfecho su apetito sexual, perdió las ganas de matar. En el 95 conoció a Judith Mason
una mujer de 40 años, una madre divorciada con la cual pretendía una relación formal. Judith vio en él un hombre con una estabilidad laboral, pues llevaba años en la misma empresa, pintando camiones. Amable y responsable, organizado, le gustaba bailar, le gustaba la música country y siempre sonreía. Mostraba ser un hombre honesto y también modesto. Judith le dijo que se mudaría con él. En el 98, después de 3 años viviendo juntos, se casaron. Era bueno con sus hijas de Judith, pero Gary no había parado del todo. Cuando detuvieron a Gary, Judith recordó en varias ocasiones que él le llamaba para decirle que no volvería a casa para cenar. Pero no pensó que fuera algo extraño. También se iba al trabajo antes. Y siempre le preguntaba Judith y siempre le contestaba lo mismo Gary, que era para sacar horas extras. En el 2001, los avances del ADN dieron frutos. Ya hacía 15 años de que Gary dejó las muestras con los investigadores. Su ADN era idéntico al de las muestras que se investigaron. Todas las víctimas que se habían investigado coincidían con las muestras que había dejado Gary. Cuando Judith recibió la noticia, quedó devastada. No podía creerlo, pues tenía 13 años de matrimonio y en una ocasión comentó su esposa en algún medio de televisión: siento que he salvado vidas al ser la mujer de Gary y hacerlo feliz. Y hasta que el juez le dictó sentencia, no lo podía creer su mujer. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 y su mamá, Mary Rita y Thomas Newton Ridgway, tuvieron 3 hijos y Gary fue el mediano de sus 3 hijos. Thomas, su papá de Gary, era conductor de autobús y Gary le acompañaba a menudo a los viajes de él, y cuando Thomas veía a las prostitutas en la calle, hablaba de manera despreciativa, pero eso no le impedía a él recurrir a sus servicios. No era tan extraño que llevara a Gary en el asiento, dormido, y de repente le dijera que se bajara de su carro a dar un paseo para que él tuviera sexo con una prostituta. Su madre de Gary era una persona muy religiosa y dominante. Sus padres de Gary discutían frecuentemente y en una ocasión la mamá le rompió un plato a su esposo enfrente de Gary y sus hermanos. Gary normalmente se orinaba en la cama y su madre lo bañaba. Era un mal estudiante y en la adolescencia su madre aún después de tanto le bañaba. Y esto incluía también lavarse los genitales. Para esto también le sumamos que según los psicólogos, la manera en la que ella se vestía, porque ella se vestía de una manera muy provocativa,
y que lo bañara hasta su adolescencia le despertó el odiarla y el desearla al mismo tiempo. A los 21 años se casó con su novia Claudia Barrows, una chica menor que él. Se enlistó en la marina y lo enviaron a Vietnam, enfrentando pues la guerra, y es en ese punto donde contacta a prostitutas estando allá, y como no usaba preservativos, lo contagiaron de gonorrea. Pero él asumió que la culpa la había tenido la prostituta. Esto hizo que creciera todavía más el odio que su papá le había sembrado hacia las prostitutas, de todo lo que le decía. Y Claudia, estando en casa, comenzó a salir con un amigo en común de Gary y de ella, y al regresar se divorciaron. En el 73 conoció a Marcia Winslow, una mujer con sobrepeso, con la cual se casó. Le pedía tener mucho sexo, y muchas veces al día. Era insaciable, y lo hacían en muchos lugares públicos, como en cines o parques. Entonces Gary estaba muy bien sexualmente, pero Gary era en ese momento una persona muy religiosa, leía la Biblia y se convirtió en un fanático de la iglesia. Lloraba después de leer la Biblia o al salir de la iglesia. Pero las prostitutas eran su perdición. En el 75 dio a luz Marcia a su único hijo, y Marcia adelgazó y se robaba las miradas de los hombres. Gary estaba enloqueciendo y muerto de celos. Discutían en muchas ocasiones por cosas de celos. En una ocasión casi muere a manos de Gary, y esto hizo que se separaran al cabo de 5 años del pequeño Matthew. De ahí en adelante se convirtió en el asesino que fue, el asesino de Green River. En el 2003, después de 2 años de estar en una cárcel de máxima seguridad, con 54 años decidió decir toda la verdad y confesó ser culpable al evitar ser condenado a muerte, llegando a un acuerdo con el fiscal, cooperando con ofrecer toda la información de sus crímenes. El fiscal Jeffrey Bair aceptó. Los familiares de las víctimas estaban ansiosos por saber dónde estaban escondidos los cuerpos de sus familiares. Aunque esto implicara perdonarle la vida a Gary, cosa que no querían hacer, pero también querían darle el descanso a los cuerpos que había escondido Gary. Durante 5 meses, Gary confesó todo y llevó a los lugarienses donde había matado y había abandonado todos los cadáveres. Nunca confesó la cifra exacta de sus víctimas, pues no lo recordaba. Él dijo que eran 61, y en otro interrogatorio dijo que el número ascendía a 71, pero nunca se conocería o se conoció la verdadera cifra. En los 5 meses que fue interrogado, también fue analizado y examinado por psicólogos expertos y forenses, y en ningún momento mostró empatía por sus víctimas, y mató porque quería y porque podía.
Era un magnífico mentiroso. Dato curioso que de niño Gary le llamaba puta a su mamá, manifestando mucha rabia contra ella y las enfermedades de transmisión de la prostituta que lo contagió le añadió una antipatía que le despertaba por las prostitutas que le cobraban por sus servicios. A él le molestaba mucho tener que pagar por algo que se le hacía un desecho social. En el juicio dijo que lamentaba haber matado a sus víctimas, a esas jóvenes que tenían toda la vida por delante. Y también dijo, lamento haber causado tanto dolor a tantas familias. Aunque es complicado saber si sus palabras y sus lágrimas fueron ciertas y sinceras, o solamente era una estrategia para que no fuera culpado de todas las víctimas, no lo sabemos. El 5 de noviembre del 2003 fue declarado culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado. El 18 de ese mismo año se condenó a 480 años sin derecho a libertad condicional y pagando una multa de $480,000. En la actualidad se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington y ha recibido peticiones para ser entrevistado por psiquiatras, forenses, terapeutas, estudiantes de psicología, y él siempre ha querido dar detalles de cómo hizo todos sus crímenes, pero la dirección de la prisión nunca se lo ha permitido. No se le permiten las visitas y solo familiares, abogados lo pueden ver. En el 2011 aparecieron cadáveres todavía de sus víctimas. Se estima que pueden llegar a ser más, puede llegar a haber más cadáveres del asesino de Green River. Otro dato curioso es que cuando se sometió al bolígrafo, comentó que llevaba 18 meses sin tener relaciones con prostitutas porque lo habían contagiado de transmisiones sexuales al menos 15 ocasiones. Una frase muy memorada de él es: he asesinado tantas mujeres que me cuesta recordarlas a todas ellas. Muy, muy interesante la manera tan cínica de decir las cosas. En lo personal es uno de mis casos favoritos. Por ahí he dicho en algunos videos cuáles son algunos de mis casos favoritos, y la verdad el día que yo escuché este caso fue un caso que me impactó demasiado y que yo lo escuchaba y luego volví a leerlo porque de verdad yo no podía concebir tanta maldad con las prostitutas, que fue algo que le sembró, el odio que le sembró su papá. En realidad el problema lo tenía su papá, no él, pero se lo arraigó tanto que llegó a ser tan grave la herencia que le dejó a su hijo, el odiar tanto a las sexoservidoras. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Es un video con mucha información, un poquito largo, pero es un caso bastante aterrador de una persona que no parece que sea para nada malvado. Yo le sigo viendo la cara y sigo pensando que ese señor no sería capaz de matar una mosca. Pero bueno, dale like a mi video,
Pon algún comentario, algo que desees saber. Es más, cuéntame cuál es el caso que quieres que yo haga y lo consideraré para buscar información. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Chao.